Buenos días a todos y todas. Hoy es el último seminario del año. Bueno, agradecerles a toda la concurrencia en los seminarios durante todo el año. Y bueno, hoy el seminario estará a cargo de Luciano Loupías, que trabaja en colaboración con Romina Jano y Soledad Gelli, así que ella lo va a presentar mejor. Le cedo la palabra. Bueno, gracias Vicky. Hola a todos y a todas. Bueno, brevemente una presentación de Luciano. Luciano es licenciado en Antropología en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente está realizando el doctorado en Arqueología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Tiene una beca de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y su lugar de trabajo es el Laboratorio de Ecología Humana, Ecología Evolutiva Humana, perdón, con sede en la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén, también en la provincia de Buenos Aires. El desarrollo de su tesis se basa en el análisis de la variación geográfica de isótopos estables en poblaciones actuales a través de tejidos queratinizados. Bueno, ahora Sol le va a pasar a explicar en qué consiste la colaboración que estamos llevando a cabo, que vamos a empezar a llevar a cabo con Luciano. Bueno, gracias Romy, buen día a todos. Bueno, los que me conocen saben que he trabajado dentro de lo que es la línea de bioarqueología con isótopos estables de carbono, nitrógeno, estroncio, y a raíz de este trabajo, el año pasado coordiné un simposio junto con una colega de Buenos Aires en las Jornadas de Antropología Biológica de Córdoba, donde propusimos un simposio sobre la reconstrucción de la identidad individual a partir de los aportes de la biogeoquímica. Y en este simposio presentó Luciano, junto con su equipo, parte de los resultados de este proyecto que él les va a comentar hoy. Lo que vimos en ese momento era que para uno de los aportes más importantes que tienen que hacer dentro de este proyecto, que es tener datos actuales de diferentes isótopos de algunos elementos, ya les va a comentar bien Luciano, la provincia de La Rioja no estaba representada en este mapa de la Argentina y que podíamos aportar a esto desde nuestro lugar en el Crilar, en Anillaco. Yo me mudé, no pudimos hacer la colecta, así que reactivamos esta colaboración y tenemos como representante a Romina, que va a ser justamente la encargada de realizar la colecta de lo que ya les va a pasar a comentar Luciano. Así que brevemente quería comentarles cómo viene la relación y bueno, los dejo con Luciano para que les cuente acerca de este proyecto Bitácora. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a quienes están presentes. Un segundo, perdón que no aparece la presentación tuya, Luciano. Sí, a ver, me pegamos vuelta. Sí, a ver. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ahí está, listo. Ahora sí. Bueno, y después de un par de idas y vueltas, pudimos concretar esta pequeña charla para contarles un poco lo que estamos haciendo en el otro extremo del país y también en base a una necesidad de poder recopilar información isotópica de las distintas regiones y provincias de nuestro extenso país, ¿no? Una de las complicaciones que tengo a nivel doctoral es que pese a tener una gran cantidad de muestras, se repite sobre todo en algunas provincias, algunos contactos, y bueno, obviamente que por cuestiones logísticas y de contactos no siempre se puede llegar a todas las provincias. Así que bueno, agradezco un montón esta oportunidad. Les vengo a contar un poquito sobre Bitácora, que es una base de datos, ¿no? Una base de datos que la denominamos Base de Información Isotópica de Tejidos Actuales como referencia argentina. Particularmente esta base de datos se compone de tejidos humanos de poblaciones modernas. ¿Por qué poblaciones modernas? Porque necesitamos conocer algunos aspectos de la vida para comprender los valores de los isótopos estables que estamos estudiando. Por ahí, para los que no saben, cuando uno analiza un isótopo estable, la única referencia que tiene para determinado isótopo, ¿verdad?, es una relación isotópica entre
distintas formas de un elemento químico, es un solo numerito. Entonces, en base a una cierta cantidad de muestras, podemos hacer interpretaciones poblacionales. De por sí el número no nos dice nada, pero bueno, en un marco más general, como es una región, una provincia o el país, nos da cierto indicio de los factores y las variables que están afectando a la variación de isótopos estables. También incorporado dentro de esta primera filmina o diapositiva está Valenzuela Luciano Oscar, que es mi director, es doctor en biología, y Otero Felipe, compañero de doctorado, que él también se encuentra realizando sus estudios isotópicos, pero con un tejido distinto, que son los dientes, y en mi caso particular lo estoy haciendo con tejidos queratinizados. Por queratinizados entendemos uñas, barbas y, bueno, y pelos. Y somos y pertenecemos al Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana de la Facultad de Ciencias Sociales. Tenemos sede en la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén y pertenecemos también a la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, pertenecemos a CONICET y a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Un mapita para que nos ubiquen espacialmente. Estamos como en la pancita de la Provincia de Buenos Aires. A la izquierda del mapa está Necochea, a la derecha Quequén, y en amarillo, con una especie de ganchito, está en nuestro laboratorio, estamos muy cerca de la playa. Y bueno, Quequén pertenece al partido, a la municipalidad de Necochea, pero bueno, hay algunas ideas de diferenciarse de lo que es Necochea. Pero nuestro equipo es chiquito, pero al mismo tiempo tenemos una serie de colaboradores que son muy importantes en establecer estas redes que le comentaba para poder llegar a distintos puntos del país. Está la doctora Marian Begerin, que es la codirectora del doctorado Felipe, la doctora Rocío García Mancuso, que es mi codirectora, y después el doctor Ricardo Guichón, que ha sido el director del laboratorio durante muchos años. Y dentro del desarrollo de los isótopos estables, una de nuestras principales prioridades e idea, donde estamos desarrollando nuestras líneas de análisis, es la antropología forense. Pero al mismo tiempo trabajamos con equipos de arqueología y bioarqueología para estudio de palodieta, paleomovilidad. Estos estudios isotópicos que realizamos en poblaciones modernas también nos permite tener una especie de imagen sobre la dieta moderna, y al mismo tiempo hay trabajos sobre ecología animal, sobre todo Luciano Valenzuela, que trabaja con mamíferos marinos. Y la pregunta, y seguramente estoy siendo redundante para algunas personas que están ahí, pero lo tengo que explicar para poder seguir con la explicación, es ¿qué son los isótopos estables? ¿No? Y antes de pasar a la explicación de lo que son los isótopos, tenemos que comprender un poco cómo circulan los distintos elementos químicos en el ambiente, ¿no? Tenemos la biogeoquímica. Nosotros somos un equipo de biogeoquímica aplicada que engloba un grupo de disciplinas que estudian los distintos elementos químicos y dentro de esos elementos químicos los procesos, reacciones químicas, físicas, geológicas, biológicas, que gobiernan la composición del ambiente. Al estudiar estas variaciones de los elementos químicos en los distintos ciclos, de cómo se componen los ambientes, también estamos analizando los ciclos de cómo transitan estos elementos, no solamente en el ambiente, sino también en distintos sistemas y en los seres vivos. Por ejemplo, ¿no? Una persona tiene aproximadamente unos 60 elementos químicos detectables dentro de su cuerpo, que nos permite dar información sobre aquellos elementos químicos que está incorporando el ambiente. Es decir, que tenemos un montón de información en nuestro cuerpo por el simple hecho de estar vivos, ¿no? Esta interacción que tenemos constantemente con el ambiente y con distintos sistemas genera una marca particular en nuestros cuerpos.
Acá tenemos una tabla periódica, como todas las conocemos, donde los distintos elementos dentro de la tabla están ordenados por un número atómico, que está definido por la cantidad de protones, y las propiedades químicas de los distintos elementos. Pero de por sí, esta tabla periódica es una simplificación de las variedades de elementos químicos que hay. ¿Por qué? Porque los elementos químicos no existen en una sola forma, sino que existen en diversidad de formas. Si quisiéramos poder graficar esta variedad de formas, deberíamos graficarla en algún tipo de tabla tridimensional, como por ejemplo algo así, ¿no? Tenemos los isótopos del carbono, perdón, tenemos las distintas formas del carbono que los denominamos isótopos. Isótopos viene de topos, lugar, iso, mismo, mismo lugar. Es decir, que estas variaciones internas que tienen los elementos químicos, a nivel químico no generan ninguna modificación. Pero sí después va a tener una repercusión directa en otros procesos, como puede ser físicos, geológicos o biológicos. Por ejemplo, un isótopo muy conocido, sobre todo para arqueología, es el del carbono 14. A diferencia de los isótopos que nosotros estudiamos, es un isótopo radiogénico, es decir, que cambia a lo largo del tiempo. Nosotros, los isótopos que estudiamos son estables y una vez sintetizado en un, no sé, en un tejido, en una sustancia, en algún producto, no se modifican con el tiempo. Obviamente que también hay excepciones y algunos elementos químicos que se estudian como isótopos estables tienen un fraccionamiento a lo largo del tiempo, es decir, que cambian, pero lo hacen de una forma tan lenta y tan gradual que a nivel de una vida humana, a escala de sistemas más acotados a nivel temporal, también pueden ser utilizados en este tipo de estudios biogeoquímicos. Entonces, ¿qué son los isótopos estables? Son las distintas formas de un elemento químico, que difieren en el número de neutrones de su núcleo y en su masa atómica. La masa atómica está definida por la sumatoria de los protones y los neutrones. ¿Qué pasa? Al sumar neutrones y al tener distintos isótopos estables, lo que estamos aumentando es la masa atómica, es decir, el número de neutrones dentro del núcleo. Por eso, en esa comparación que tenemos abajo de los dos isótopos, vemos que el carbono 13 va a ser, a nivel de masa atómica, más pesado que el de carbono 12, que tiene un neutrón menos. De por sí, los isótopos estables existen en todo el universo, en todo nuestro planeta, en todos los sistemas, y están presentes, bueno, valga la redundancia, en todas las sustancias y productos. Y un poco como que les venía comentando, estas diferencias relativas de peso en su masa atómica provoca que estos isótopos se comporten de una manera distinta en distintos procesos y en la abundancia relativa de estos isótopos en el ambiente. A rasgos generales, la Argentina tiene un buen desarrollo en el análisis de isótopos estables. En ecología, sobre todo en ciencias acuáticas, la reconstrucción de cadenas tróficas es bastante empleado y tiene un buen desarrollo. Bueno, en arqueología también, carbono, nitrógeno, oxígeno, estroncio, como nos comentaba Soledad. Para el caso de hidrología, geología, ciencias agrarias también, algo de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Y también se está desarrollando mucho en el ámbito privado. Sobre todo aplicado a la trazabilidad, que está relacionado con la determinación de región de origen, o la posibilidad de adulteración de distintos alimentos. En Mendoza, el Instituto Vitivinícola tiene 3 IRMS, que son estos aparatos que se utilizan para medir isótopos estables, donde miden vinos, alcoholes, entre otros derivados de la uva, y así también se emplean para poder medir carnes y mieles. Esto es muy importante dentro de la industria, sobre todo para poder determinar la denominación de origen de determinados productos. Y también, bueno, poder ver si existió algún tipo de adulteración que en otros análisis químicos por ahí no aparecen o no pueden ser vistos, pero los isótopos estables en este sentido nos brinda como una ventanita para
para poder entender si esos isótopos variaron en base, obviamente, a la comparación de un estándar que tenemos y determinado rango isotópico con el que tenemos que comparar, obviamente, ¿no? Y a rasgos generales, en investigaciones forenses, hay un cuerpo de literatura bastante amplio, de hace más de 20 años se vienen desarrollando distintas investigaciones en isótopos estables, aplicados a algunas disciplinas, como les venía comentando, pero también a la adulteración de alimentos, el estudio y la trazabilidad de drogas ilegales, de fármacos, entre otras cosas, ¿no? Cada sustancia, todos los productos pueden ser analizados a través de los distintos isótopos estables. Pero particularmente lo que nos interesa a nosotros y por lo que estamos desarrollando Bitácora es la aplicabilidad de los mismos dentro de la antropología forense, ¿no? Normalmente los antropólogos generan un perfil biológico de personas, NN, que pueden aparecer en un descampado o que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad, y establecen un perfil biológico, ¿no? En búsqueda de una identificación positiva. Obviamente que eso tiene muchas complicaciones porque no siempre el estado de conservación de estos restos son óptimos para hacer determinados tipos de análisis y al mismo tiempo depende del estado de conservación de esos restos, ¿no? Si tienen tejidos blandos incorporados, si solamente están osificados. Y lo que sucede muchas veces es que al realizar pruebas de ADN y no tener con qué cotejar, es decir, otra muestra con la que comparar el ADN realizado sobre estos restos, no se puede realizar esta identificación positiva, que es el objetivo principal, ¿no? Obviamente que muchas veces no se llega. Pero los isótopos estables, en este sentido, viene a funcionar como una técnica alternativa. ¿Por qué? Por un lado nos proponen nuevas hipótesis de búsqueda al analizar distintos elementos. Esto es importante, siempre hay que tener en cuenta que el abordaje tiene que ser multiisotópica. Con un solo isótopo estable de por sí no los vamos a poder reducir estos rangos de búsqueda o excluir zonas, porque hay determinados solapamientos ambientales, porque, bueno, rasgos generales en determinadas regiones el rango isotópico no es muy amplio, ¿no? Y van a dar coincidencias. Pero sumado a la reconstrucción del perfil biológico, isótopos estables, estudios de ADN y algún que otro estudio complementario, nos puede dar una hipótesis de búsqueda mucho más acotada y supongamos que hay un desaparecido en alguna región y con esta información se pueden cotejar esos datos y llegar a una identificación. Pero es muy importante, y ya le había comentado, la cuestión de trazabilidad, ¿no? Si hay una homogeneidad muy grande en el espacio, en la distribución de determinados isótopos, no vamos a poder determinar la región de origen de una muestra bajo análisis, ¿no? Por eso les comentaba esta cuestión del abordaje multiisotópico, porque para un solo marcador vamos a encontrar tal vez grandes regiones con valores muy similares, entonces no vamos a poder determinar. Nos va a quedar, sí, ¿no? Una región acotada, pero al mismo tiempo puede ser muy extensa y no puede estar cumpliendo su función. Este tipo de análisis solamente sobre un elemento. Por ejemplo, ¿no? A la derecha lo que ven es un isoscapes, que es un paisaje isotópico de oxígeno 18 de la Argentina. En este caso es de precipitaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos una gran región, todo lo que es Pampa y noroeste del país, que tiene valores muy similares. Si solamente nos limitamos a un solo isótopo, obviamente que un análisis la muestra y cae en el rango isotópico de esa región, nos va a dar una zona muy grande. Por eso es la importancia de poder generar un abordaje con distintos marcadores. Pero bueno, esta trazabilidad tiene dos principios fundamentales. En primer punto, es la transferencia de esta señal isotópica del ambiente, por ejemplo, para seres humanos, del agua que consumimos, de la dieta cotidiana que tenemos,
del mismo aire que respiramos, todo eso deja una marca en nuestros tejidos, que es lineal y predecible, ¿no? Por ejemplo, tomando este isoescape de oxígeno, esperamos que estos valores de precipitación se representen en aguas superficiales con valores similares. Lo mismo sucede con el hidrógeno y con otros elementos químicos. Y después, por otro lado, los isótopos no se distribuyen al azar en el ambiente, sino que existen patrones geográficos y poblacionales. Y acá es muy importante resaltar algo que se lee mucho en la literatura isotópica en general, que es que somos lo que comemos, ¿no? Esta alimentación cotidiana, el agua que bebemos, deja una marca. Pero no es solamente lo que comemos, sino es dónde lo comemos. Eso es muy importante para poder generar esta trazabilidad de determinados tipos de muestras. Todo proceso físico y químico, o biológico también, produce marcas isotópicas y que produce cambios de los valores. Y bueno, después depende de un montón de variables, no me voy a extender mucho más, pero bueno, la trazabilidad depende de esta cuestión, ¿no? De la transferencia de los isótopos y después de los patrones geográficos y bueno, dentro de todo también del tipo de tejido que estamos analizando, ¿no? Bueno, esto es un poquito para representar sobre la predecibilidad de algunos valores, es cómo varían los isótopos de oxígeno e hidrógeno en la precipitación, sobre todo, bueno, relacionado a varias variables, que es la continentalidad, la latitud, la longitud. Hay modelos matemáticos donde se pueden establecer estos paisajes isotópicos con bastante precisión. Y bueno, como ven a la derecha, hay una serie de factores que están influyendo en los isótopos, particularmente, bueno, en los de precipitación, ¿no? Que son frío, altitud, entre otras variables como les venía comentando. Particularmente en nuestro caso, estamos analizando oxígeno e hidrógeno, carbono, nitrógeno y azufre. ¿Y qué información obtenemos sobre estos isótopos, no? Es importante porque no es la misma información. Por un lado tenemos los de oxígeno e hidrógeno, que los denominamos isótopos geográficos, que son incorporados del agua que bebemos, pero así también del mismo aire que respiramos, del vapor atmosférico y de los alimentos que consumimos también, ¿no? Entonces, al mismo tiempo tenemos una combinación de factores al momento de relacionar los distintos isótopos, porque, por ejemplo, los isótopos dietarios pueden llegar a generar modificaciones en los valores de oxígeno e hidrógeno. Obviamente que no a gran escala, no va a modificar tanto el rango, pero sí puede llegar a generar enmascaramientos. Y después, por otro lado, los isótopos de carbono, nitrógeno y azufre solamente lo incorporamos por los alimentos que consumimos. Pero, como les venía comentando, somos lo que comemos, pero también dónde lo comemos. Es decir, que estos valores de carbono, nitrógeno y azufre también están atados a variables geográficas. Entonces, podemos determinar a nivel geográfico con oxígeno e hidrógeno, pero también los isótopos dietarios nos dan una idea. Sumando estos isótopos en un análisis multiisotópico nos permite diferenciar a una población dentro del espacio. Y después, por otro lado, tenemos los isótopos de estroncio, que se han empleado bastante en arqueología y se están también empleando dentro de los estudios forenses. Y otro que tiene menos uso, pero bueno, cada vez se está usando un poquito más, son los isótopos estables de plomo. Bueno, relacionado a la antropología forense, de los distintos tejidos muestreados tenemos distintas informaciones, ¿no? Por ejemplo, de los huesos vamos a tener un promedio y depende también qué hueso utilicemos, porque tienen distinta tasa de remodelación, las distintas piezas anatómicas. Vamos a tener un promedio isotópico de distintos elementos previos a previos a la muerte de esta persona. Por otro lado, tenemos los dientes, que nos va a dar información sobre la niñez y parte de la juventud de esa persona. ¿Qué pasa con el diente? Es como una especie de cápsula de tiempo, ¿no? Una vez que se sintetiza, no se remodela, es metabólicamente inactivo, ¿no? A lo largo del tiempo no va a sufrir más modificaciones y no va a intercambiar isótopos como sí lo hace el hueso.
Y después, por otro lado, tenemos pelos y uñas, que nos da información temporal sobre semanas y años, perdón, semanas, meses o años previos al momento de la muerte. Esto siempre y cuando estemos hablando de víctimas, ¿no? También, un poco como el diente, no es metabólicamente activa este tipo de tejidos. Una vez sintetizados, no cambian su composición isotópica. Y bueno, también pueden ver los distintos isótopos según la fracción que trabajemos, ¿no? Si trabajamos con el colágeno de hueso, con la dentina, vamos a poder analizar carbono, nitrógeno y azufre, que nos va a dar una idea de las proteínas consumidas por esa persona. Y si analizamos la facción inorgánica, que es la patita o el esmalte dental, nos va a dar un promedio de la dieta, que más que nada son azúcares, carbohidratos y lípidos o grasas. Acá tenemos un ejemplo de un caso de estudio que se dio hace unos años, hace unos 10 años aproximadamente, en el sur de los Estados Unidos, particularmente en el condado de Brooks, en Texas, donde tienen una altísima tasa de inmigración y mucha gente pasa caminando en el desierto y muchos fallecen en el camino. Este es el caso de un individuo masculino que se denominó 0608, que se lo encontró osificado con dinero de Guatemala, con quetzal, que se encontraban asociados en los restos. Esto, por un lado, nos brinda cierta hipótesis de búsqueda, ¿no? Sabemos que es una persona de Centroamérica, ya que encontraron asociado dinero de posiblemente su lugar de procedencia. Lo que estamos viendo en los mapitas es a la izquierda un mapa de estroncio a nivel geológico y a la derecha precipitación para oxígeno 18 para todo lo que es Centroamérica y sur de Estados Unidos. Y bueno, también norte de Sudamérica. ¿Qué pasó en este caso? No tenían realizados hasta el momento estudios de estroncio y oxígeno directamente sobre personas de distintas partes de Centroamérica, y a través de distintos modelados matemáticos lo que pudieron llegar adelante es un modelo como esto, que se llama modelo de asignación de máxima verosimilitud de dos isótopos, es decir, utilizaron estos isoscapes o estos paisajes isotópicos, los unieron en un modelo probabilístico y en base a la medición que se hizo sobre un primer premolar sobre este individuo masculino, se pudo determinar con cierta probabilidad, que pueden ver acá a la izquierda, en referencias, la asignación a determinados lugares dentro del área de búsqueda, ¿no? Es decir, que cada píxel nos genera una combinación de ambos isótopos y nos brinda un porcentaje de probabilidades. Particularmente en este caso, brindó una predicción superior al 80%, es en la zona de Sierra Madre, entre Honduras y Guatemala, y en este caso particular se pudieron devolver los restos de esta persona en 2018 como un masculino de origen guatemalteco. Esto es a lo que apuntamos, ¿no? Dentro de Bitácora y dentro de los proyectos de doctorado tanto de Felipe como el mío. Un poco el framework de lo que les estaba comentando es si determinada muestra es consistente a un set de observaciones conocidos. Para esto empleamos base de datos. Tenemos que generar bases de datos robustas y con una buena distribución. Hoy en día nosotros nos encontramos en esta primera parte, ¿no? Para poder realizar estos modelos probabilísticos de asignación, necesitamos poder muestrear algunas regiones y algunas provincias que todavía nos hacen falta, y generar estos modelos, sobre todo los isoscapes en primera instancia, para poder generar estos modelos probabilísticos. Dentro de las problemáticas para la Argentina que tenemos en antropología forense, tenemos una serie de casos que han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? En primera instancia, hay casos de la última dictadura militar sin una identificación positiva, un poco como les comentaba, ¿no? La falta de muestras comparativas con las que comparar el ADN.
no permite la identificación de estas personas. Entonces, a través del análisis de isótopos estables, podríamos determinar algún tipo de trazabilidad espacial de estos individuos que, bueno, hasta el momento no han sido identificados. Después, por otro lado, las desapariciones en democracia, que han sido numerosas, no recuerdo en este momento el número, pero sí hay más de 5.000 actas de defunción con identidad desconocida, ¿no? Se torna algo problemático cuando llegan a la morgue estas personas fallecidas, sobre todo en la vía pública, y no son reclamados por ningún tipo de familiar. Y después, otra problemática, como la que veíamos recién con la frontera entre México y Chile, México y Estados Unidos, perdón, es la de migrantes fallecidos lejos de su lugar de origen, que no tienen una hipótesis de búsqueda y al mismo tiempo nos permite complementar los análisis morfológicos que hacen los antropólogos forenses y poder complementar el perfil biológico de estas personas. Pese a que no tenemos un problema tan grande a nivel migratorio como tienen otros países como Estados Unidos en la frontera con México o lo que se ve en el Mediterráneo, Argentina tiene mucha cantidad de migrantes, más de 2 millones, migrantes internacionales en la mayoría de países vecinos, pero al mismo tiempo tenemos una altísima migración interna, que eso podría presentar un problema en contexto de desapariciones o de hallazgos de cuerpos sin identidad conocida. Entonces, los isótopos estables en este sentido nos está brindando una posibilidad de reconstruir movimientos de estas personas, excluir regiones y restringir a determinadas áreas de búsqueda. Entonces, después de esta breve introducción, lo que es Bitácora y uno de los principales objetivos que tienes es recopilar tejidos humanos, dientes, uñas y pelos de origen y donante conocido. Es un repositorio de valores isótopos estables, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre. También estamos, en el caso de Felipe, con dientes, está trabajando con estroncio. Y bueno, viendo la posibilidad de trabajar en otro momento con elementos traza, pero bueno, está un poco lejano. Donde estos valores isotópicos se miden directamente sobre los tejidos que son donados por estas personas. La idea es, como les venía comentando, es llegar a generar estos modelos y mapas de asignación de personas a determinadas regiones y población de origen. Y lo importante es ser una referencia para casos forenses, ¿no? Para que constantemente, como prueba, el uso de isótopos estables, sobre todo en casos de identidades conocidas, sea ampliado. Y al mismo tiempo también, como ya les comentaba, sobre paleodieta, dieta moderna, ecología animal, hay otros campos disciplinares en los que estamos participando, directa e indirectamente. Bueno, ya realizamos una primera publicación sobre nuestro proyecto, sobre nuestra base de datos en 2023, hace un año aproximadamente, donde, bueno, comparamos el desarrollo de bitácoras con otras bases de datos a nivel mundial. Bueno, está disponible, cualquier cosa, si quieren el trabajito, me lo piden. No recuerdo si dejé mi email, pero bueno, después se los dejo a mano. Y asociado a Bitácora, estamos también desarrollando una base de datos de agua. ¿De qué tipo de agua? Particularmente de agua de canilla. ¿Por qué? Porque si nos interesa poder generar trazabilidad en restos humanos en oxígeno e hidrógeno, tenemos que poder tener, para comparar, una base de datos del agua consumida y que está siendo incorporada dentro de nuestros tejidos. Más que nada porque entre el agua superficial, o el agua de napa, el agua de pozo, hay ciertas variaciones isotópicas que no están directamente representadas en el agua de canilla. Entonces, por eso, durante estos años también, paralelamente a la recopilación de estos tejidos humanos, hemos ido recolectando agua de canilla de distintas provincias y regiones. Y un poco como les veníamos comentando, nuestros tejidos incorporan particularmente oxígeno e hidrógeno desde el agua de canilla, bebidas envasadas, oxígeno atmosférico, el vapor de agua y también de la dieta. Es decir que en los tejidos tenemos una incorporación de todas estas fuentes de
de agua, que bueno, genera un promedio, pero a rasgos generales nuestros isótopos de oxígeno y hidrógeno en nuestros tejidos son mucho más similares al agua de canilla. Y bueno, un poco como les venía hablando. Y a todo esto, no hemos podido recopilar hasta el momento muestras, ni de pelo ni de diente de La Rioja. Por eso un poquito también el objetivo de esta charla es poder llegar a recolectar algún que otro tipo de muestra. En estos mapitas están representadas muestras analizadas hasta el momento. Y bueno, tenemos algunos baches espaciales que esperemos ir cubriendo con el tiempo. Y particularmente, ¿cuál sería el aporte de generar estas donaciones a Bitácora? En primera instancia, aportar el conocimiento de la distribución de isótopos estables del país, ¿no? Como les venía comentando, cada región genera su propio rango isotópico. Diferente tal vez a regiones vecinas, está muy asociado no solamente al agua que consumimos, alimentos, sino también a otras cuestiones que son culturales y sociales, propias de la idiosincrasia de cada lugar. Al mismo tiempo, conocer los rangos de variación isotópica de la población riojana para poder caracterizarla y incrementar el conocimiento de factores que influyen a nivel nutricional en la región, ¿no? También un poco lo que hacemos dentro de nuestro equipo es generar interpretaciones en base a factores socioeconómicos que obviamente afectan a la distribución de isótopos estables. Pese que utilizamos una herramienta biogeoquímica, que dentro de todo es más exacta que otras variables cualitativas, pero estos datos los tenemos que contextualizar y, bueno, incorporar estas variables socioeconómicas, políticas, temporales, que van a estar afectando a la expresión de nuestros isótopos. En mi caso particular, trabajamos con tejidos queratinizados porque a rasgos generales no requiere mucha cantidad de muestra. Tiene un contenido tan alto de queratina, que es una proteína, que con una pequeña muestra alcanza y sobra para hacer estos análisis, de unos pocos gramos. No sé, para carbono y nitrógeno y azufre utilizamos entre 1 y 2 gramos y un poquito más para oxígeno y hidrógeno. Es muy poca cantidad de material, por eso no es una técnica invasiva, ¿no? Normalmente el pelo, las uñas son un descarte, que lo descartamos semanalmente, mensualmente, y al mismo tiempo no implica procedimientos muy complejos dentro del procesamiento del laboratorio. Es un tejido de crecimiento continuo, posee una alta resistencia a la degradación, y, como les comentaba, no varía una vez sintetizado. No importa si está teñido, no importa si, no sé, por ejemplo, me han preguntado si las puntas abiertas afectan. No, a nivel isotópico y para los elementos químicos que nosotros analizamos, no genera ningún tipo de modificación. Porque nosotros estamos analizando isótopos naturales, ¿no? Que están constantemente dentro de estos ciclos biogeoquímicos y en este caso particular no hay factores externos que generen una modificación de los valores. Y también, bueno, nos permite estudiar cambios estacionarios en la dieta, en la movilidad, como episodios de estrés nutricional. También por eso realizamos toda una serie de preguntas para poder comprender ese numerito que nos larga por elemento químico. Y después, con respecto a esto de los cambios estacionales, no lo traje en este caso particular, porque me voy a extender mucho, pero bueno, hay distintos estudios de mechones de pelo, donde han sido seccionados aproximadamente entre 1 y 2 centímetros, y se puede observar la variación isotópica en cada mechón de pelo a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente que el pelo que está más cercano a la raíz es el pelo más contemporáneo y hacia las puntas el pelo más antiguo. También hay un caso muy interesante en Estados Unidos donde se pudo identificar positivamente una persona a través del análisis de este tipo de tejidos. Y bueno, todo lo que es la seriación del pelo. Nuestros procedimientos también, en rasgos generales, son muy sencillos. Tenemos un consentimiento informado que está avalado por el Comité de Bioética de la Universidad de Mar del Plata y también la Universidad of Utah.
Por otro lado, la encuesta es muy sencilla, dieta, preferencias nutricionales, si hubo algún cambio en la residencia, en la movilidad en el último tiempo, que pueda llegar a estar representado dentro del tejido, los niveles de actividad física, un estado de salud muy general y el nivel educativo. Al mismo tiempo, bueno, va acompañado de un protocolo de corrección, pero a rasgos generales es muy sencillo. Realizar la colecta porque no requiere un guardado en especial, en particular, ni ningún tipo de cadena de cuidados. Y después, por otro lado, trabajamos con dientes porque a diferencia del pelo, que es un tejido, digamos, contemporáneo, y como les comentaba que el diente es una especie de cápsula de tiempo, nos brinda una información de esa persona sobre su niñez o juventud. Entonces, en el caso, digamos, que encontremos algún tipo de víctima, analizando distintos tejidos, como analizar hueso, diente, y en caso de que se encuentre algún tipo de tejido blando también se puede analizar, podemos tener una línea de tiempo donde estuvo esa persona durante su vida, o al menos durante los últimos años de su vida. Nos permite analizar dos fracciones, la orgánica e inorgánica, que nos da distinta información sobre la dieta general de esta persona. Es un tejido que, bueno, que ya les comenté, almacena información sobre niñez y juventud, y también posee una alta resistencia a la degradación y su composición isotópica no varía con el tiempo. Y bueno, a rasgos generales, los cambios en la dieta temporales son muy interesantes. Y por ahí la dificultad que tiene el diente, que obviamente no vamos a pedir que la gente se saque un diente, pero sí continuamente hay extracciones o gente guarda un diente, también puede ser dientes de leche, nos brinda información muy importante. Y a rasgos generales, Felipe ha trabajado con instituciones odontológicas que le han donado gran cantidad de muestras y bueno, también llenado estos cuestionarios para poder conocer si hay variaciones dentro de los isótopos, conocer cuáles son los factores o las variables que están comprendidas dentro de esos valores obtenidos. Y un poco como les comentaba sobre la dieta, este artículo que salió hace un poco más de un mes, pero tiene a Felipe como primer autor, aborda los cambios dietarios a lo largo del tiempo, sobre todo analizando carbono, nitrógeno en la fracción orgánica y azufre, perdón, todo esto en la fracción orgánica, digamos, en la dentina, y analizando el carbono de la fracción inorgánica, que es el esmalte dental. A rasgos generales, bueno, veo una homogeneización a lo largo del tiempo, también este trabajo, si lo quieren leer, me lo piden, se los puedo mandar, o no sé si lo van a encontrar en línea, pero bueno, no sé si está en Sci-Hub todavía. Y bueno, un poco ya hablando sobre cuestiones isotópicas, les comentamos que hace 2 semanas se realizó la primera etapa de instalación de un IRMS en nuestro laboratorio. El IRMS es este aparato que está acá abajo. Acá arriba hay un analizador elemental que analiza carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno e hidrógeno, que tiene, bueno, estas dos columnas que ven acá realizan 2 procesos de combustión distintos. Y acá atrás un gas bench, no sé si está en otra imagen. No, perdón. Bueno, acá atrás hay un gas bench que permite analizar gases. Va a poder analizar sólidos, líquidos y gases gracias a estos 2 periféricos, el analizador elemental y el gas bench. Y todavía, bueno, falta una segunda etapa que se va a concretar en febrero o marzo. Nuestra agenda de trabajo en general es realizar un muestreo continuo para captar aquellas regiones no analizadas. Y también hay que tener en cuenta que los cambios socioeconómicos, sociopolíticos, que se dan continuamente en nuestro país, también se ven representados en los isótopos, ¿no? Entonces, pese a que en algún momento, tanto Felipe como yo tenemos que hacer un corte para nuestros respectivos doctorados, el muestreo continúa para poder captar esta variable temporal que tanto nos interesa. Sobre todo, bueno, depende mucho de los distintos tejidos, ¿no? Que estamos analizando.
Después, profundizar y avanzar sobre el análisis estadísticos como geoestadísticos, construir isoscapes, mapas isotópicos y modelos probabilísticos, evaluar cómo los cuestionarios, es decir, cómo las variables de los cuestionarios afectan o no a los distintos valores isótopos que estamos obteniendo, sumar otros marcadores, estroncio, plomo, elementos traza, para ver estas variaciones químicas a lo largo del espacio, y también poder trabajar no solamente con distintos equipos de investigación dentro del país, sino con los de países vecinos, ¿no? Porque estos mapas isotópicos no es que se cortan en una frontera, sino que obviamente tienen una continuidad. Y no siempre están relacionados a factores nacionales, sino también a otras cuestiones culturales e históricas que están afectando a la representación de los isótopos. Bueno, muchas gracias a Aquilar. Esa es nuestra página, el QR que nos dirige a nuestra página. Y bueno, si tienen algún tipo de pregunta, quedo disponible. Sí, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan, Luciano? Sí, dame un segundo que dejo de presentar. Ahí está. Sí. Detrás, no sé si me escuchas bien, pero ¿cómo trabajan con la interferencia que puede hacer una persona que su alimentación es totalmente de alimentos envasados y no toma agua, sino gaseosas, vinos y gin tonic, por ejemplo? Es decir, cómo las relaciones isotópicas o comidas envasadas al vacío no van a tener la relación isotópica sí de origen, pero no del lugar que se consume. Claro, sí, ahí va a depender mucho del isótopo que analicemos, ¿no? Nosotros, en ese caso, en isótopos de oxígeno e hidrógeno, que son geográficos netamente, no vamos a tener tanta interferencia. ¿Por qué? Porque no lo incorporamos solamente de lo que bebemos. O sea, también es vapor atmosférico, el oxígeno que respiramos, dónde cocinamos nuestros alimentos, o sea, el agua que usamos en la olla, que tomamos mate, todo eso se está incorporando constantemente a nuestros tejidos. Entonces, por el lado del oxígeno y el hidrógeno no va a ser una preocupación. Sí, un poco, y lo que estamos viendo es con carbono, nitrógeno y azufre, ¿no? Hay cierta homogeneización en nuestras dietas general. Yo ya estoy terminando de escribir un paper relacionado a la dieta y a las variaciones regionales, y lo que estamos viendo es que hay una gran zona productiva en nuestro país y las redes de distribución los llevan a las distintas partes de la geografía del país, y eso sí genera desplazamientos, ¿no? Esto también se ha visto en otras partes del mundo. Hay un montón de estudios realizados en Japón, Corea, donde no pueden diferenciar entre distintas provincias porque básicamente están consumiendo los mismos alimentos en todas las regiones. Y es un problema que ha traído la globalización en general, pero por suerte estamos viendo diferencias regionales, porque también hay un consumo local de determinados alimentos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muy bien. Acá estuvimos hablando y todos estamos de acuerdo en donar un diente. Bueno, sí. Ahí Romina me dijo que llevó la tenaza, así que bueno, cuando quieran. La muela de juicio. Totalmente. Yo sé que por ahí el diente es un poquito más complicado, pero bueno, siempre hay alguien que se va a sacar una muela de juicio, o tiene algún diente guardado, o dientes de leche que guardan de sus hijos, y después de muchos años quedan guardados ahí, y los terminan tirando. Todos esos descartes a nosotros nos terminan sirviendo un montón, ¿no? Un poco irónico por ese lado del hecho de que algunos los descarten, pero para nosotros es una fuente de información recontra valiosa. Yo, Luciano, te consulto. Sí, Soler. Primero, tengo un montón de dientes de leche de mis hijos y son de ahí, de Anillaco. Bueno, son bienvenidos. Si querés, te los dono. Y te quería consultar si les sirven los datos que pueden venir, por ejemplo, de los estudios de ecología de diferentes animales de diferentes lugares para los mapas. O solamente están usando por ahora
los datos que vienen de lo que ustedes están colectando. Por ejemplo, no sé, ratones, peces, viste que normalmente se pueden hacer isótopos de carbono, nitrógeno, estroncio, oxígeno. Para ecología, no sé si los usan. No, en este caso puntual, por el momento no los estamos usando. Sí, obviamente que siempre está la idea y estamos recontra al tanto de los estudios isotópicos que se hacen en arqueología y en ecología. Pero bueno, primero queremos ver qué está pasando con los humanos, ¿no? Qué está pasando con la interferencia que hace el humano en el ambiente. Porque, por ejemplo, un agua de canilla no es lo mismo que consumir el agua de un río. Entonces hay una interferencia y vemos si hay muchas variaciones, hay mucho ruido en el medio. Pero bueno, sí, un próximo paso es incorporar toda esa información y empezar a comparar y hacer análisis estadísticos para mejorar la calidad de los modelos que estamos realizando. A ver, sí. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con, por ejemplo, que una persona vive en Ushuaia, o sea, vivía en Ushuaia y actualmente se mudó a La Rioja. ¿Hay un tiempo mínimo que tenga que pasar para que ahora, o sea, podría aportar, digamos, viviendo en La Rioja a esta base de isótopos estables? O sea, no sé si influye o no el tiempo de permanencia en el lugar para el registro del isótopo. Sí, normalmente esperamos un mes como para tener de referencia y para no mezclar esas señales. Obviamente que si es un periodo ¿de cuántos meses estamos hablando? ¿O años? No, era para saber, por ejemplo, a un año y medio, yo hace un año y medio o dos que estoy acá, pero soy pobre. Entonces, por ejemplo, podría ser aportar a esta base de isótopos estables, o sea, como que mi cuerpo, no sé, supongo ya tiene la señal de La Rioja. Sí. La incorporación de los elementos químicos a nuestros tejidos es casi inmediata, ¿no? Nosotros tenemos un recaudo metodológico de un mes, 2 meses, porque puede tardar un poco más. Pero bueno, como siempre queremos captar la señal pura de un lugar, siempre tenemos ese recaudo. Para tejidos no hay problema, para tejidos queratinizados no hay problema, porque, por ejemplo, en tu caso ya estás más de un año, toda tu uña y, bueno, un gran porcentaje de tu pelo, o al menos unos, no sé, 20 centímetros de pelo aproximadamente, ya son riojanos. Sí sería un problema, por ejemplo, para el diente, porque esa información capturada dentro de tu diente va a ser cordobesa, si es que te criaste ahí, y no riojano, porque eso ya una vez sintetizado no cambia más. Yo una pregunta. Buenos días. La persona que realiza la donación, por ejemplo, de un diente, ¿recibe un informe o algún documento, digamos, de devolución por parte de ese análisis o directamente hace la entrega y allí queda? No, en verdad, normalmente no nos los piden, pero si esa persona quiere saber qué valores tiene para los distintos elementos químicos, no hay ningún problema y le damos los datos, no hay ningún problema. De por sí es solamente un numerito, ¿no? Sí. O sea, eso tiene significación a nivel poblacional. O sea, un individuo o una persona que dona nos va a brindar un numerito que va a tener solamente significado o importancia al comparar con una muestra mucho más grande. Pero sí, no hay ningún problema con dar los valores que dan. Gracias. Por favor. Bueno, más preguntas. Muchas gracias, Luciano, y bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre estamos abiertos a recibir donaciones de estos tejidos que les comentaba. Bien.